Dejar el pañal es uno de los hitos de desarrollo que más anhelamos los padres. Muchas veces hasta llegamos a sentir ansiedad y en muchas ocasiones, por no decir en todas, buscamos la forma de adelantar el proceso, de forzar un poquito para que el proceso se dé cuanto antes. Hemos sentido frustración, hemos querido tirar la toalla, en fin, sentimos de todo. Desde hace algún tiempo he estado recibiendo numerosos mensajes de padres que me dicen, Suheili, necesito que hables de cómo abandonar el pañal. Les confieso, no me sentía segura. Sentía que no era la persona ideal para hablar de esto. Pues, como ustedes saben, nosotros hablamos desde nuestra experiencia. Y yo, lamentablemente, no había conseguido ese hito de desarrollo. Por eso no me sentía en la calidad moral para hablar del tema. Pero, dado que ya llevamos un tiempo con este hito totalmente alcanzado, entonces he decidido compartirte como siempre lo que hago y esta vez no es la excepción. Así que vamos a hablar muchas cosas acerca de cómo podemos estimular para que nuestro pequeño logre dejar el pañal. Dejar el pañal de forma respetuosa. Ese es el tema que vamos a tratar en el día de hoy, así que ponte cómodo. Si tienes que anotar, anota, porque vamos a estar hablando desde muchas perspectivas. La experiencia de cómo abandonar el pañal ha sido toda una trayectoria. No crea que fue algo que logré de ahora para ahorita. Esto nos llevó un buen tiempo, así que por eso he decidido compartirlo contigo. Pero antes de que entremos directamente en el tema, quiero aclararte algunas cositas. ¿Cómo cuáles? Número uno. ¿Le voy a quitar el pañal a mi hijo? No. Esa frase tienes que abolirla de tu mente. El pañal no se quita, el pañal se deja, ¿ok? Esto es lo primero. Segundo, olvídate de las dietas milagros. Sí, con esto de dejar el pañal hay que olvidarse de las recetas milagrosas que te dicen, elimina el pañal en 3 días. En una semana mi hijo dejó el pañal. Bueno, si hay alguna madre que lo ha logrado, yo la felicito. Pero definitivamente yo no creo que abandonar el pañal, ya sea en un niño neurotípico o en un niño que tenga capacidades de aprendizaje diferentes, sea algo tan relámpago como que lo podamos lograr en un fin de semana. Yo me cansé de leer artículos, ver videos, implementar cosas y lamentablemente terminaba frustrada. Así que para mí, esas recetas milagro no dan con lo que nosotros andamos buscando. ¿Por qué? Porque despañalizar a un niño en una semana no es algo que se haga de manera respetuosa, no es algo que se haga atendiendo a sus necesidades y dando como respuesta una estimulación a lo que él necesita en el momento. Entonces, por esto, para mí, eso no existe. Otra cosa que tenemos que tener claro es que el control de esfínteres es algo que nosotros no podemos forzar. Yo quise forzarlo en varias ocasiones. O sea, no una vez ni dos. Yo intenté forzar el proceso varias veces y lo que obtuve era regresiones. Lo que obtuve cuando intenté forzar el proceso fue yo terminar frustrada y frustrar también a mi hijo. Así que tampoco podemos nosotros adelantar. Sí podemos estimular, porque recuerde que nuestros pequeños necesitan ser estimulados para lograr algunos hitos de desarrollo. Hay algunos que lo logran por sí solos, pero siempre nosotros debemos estimular. Entonces, de hecho, ellos no aprenden a controlarlos como tal. El control de esfínter es un hito madurativo, como cualquier otro hito de desarrollo, como aprender a hablar, como aprender a caminar, como aprender a vestirse solo, como aprender a alimentarse por sí mismo. Son cosas que se van madurando y que obviamente desde un proceso de intervención temprana, un proceso de estimulación, vamos a ayudar a que esto se corrija. Pero
o que se logre en un menor tiempo determinado. O sea, nosotros vamos a prestar un ambiente, vamos a dar unas pautas, pero ojo, no podemos forzar. Otra cosa es, no hay una edad para quitar el pañal. ¿Por qué no hay una edad para quitar el pañal? Porque cada chico es diferente. Ya sea neurotípico o no, cada chico es distinto. Su proceso de desarrollo avanza de manera distinta. Es una persona individual que tiene sus propios ritmos, que tiene su propia personalidad, que tiene sus propios puntos fuertes y sus puntos débiles. Entonces, en base a esto, no podemos establecer a esta edad debería haber dejado el pañal. O sea, no hay una edad marcada. Sin embargo, el control de esfínter, además de depender del propio desarrollo del niño, como les decía anteriormente, es un proceso madurativo. El niño lo va a ir adquiriendo poco a poco, va a ir adquiriendo un mayor control conforme va pasando el tiempo si se le está estimulando adecuadamente. Entonces, va a depender específicamente de su madurez a nivel fisiológico apoyado por una buena estimulación. ¿Ok? Tenemos esto claro. ¿Qué cosas nosotros, o sea, te aconsejo lo siguiente, no haga cosas que ya yo hice. ¿Cuáles cosas yo hice en mi intención de querer ayudar a mi hijo? Porque quizás algunas personas piensan, pero ¿por qué ella me está diciendo esto? Te estoy diciendo esto porque, como siempre digo en mis videos, como siempre digo cuando tengo algún tipo de intervención en conferencias o cuando tengo algún tipo de entrevista, siempre digo, yo no me vendo como la supermamá, ni vendo a mi hijo Moisés como el niño que tiene síndrome de Down superdotado. No, él es un niño y punto. ¿Tiene una condición? Sí, pero es un niño y punto. Y yo soy una madre aprendiendo en el proceso como todas las madres, porque a nadie le dan un manual de cómo hacer las cosas. Entonces, ¿qué hice yo en un intento por acelerar el proceso? Intentar que mi hijo se quedara sentado por un largo periodo de tiempo en el toilet, ¿ok? En la bacineta, en el baño. Yo le cantaba canciones, yo le decía, quédate ahí, no te muevas, en fin, todas las estrategias que ustedes se pueden imaginar. Entonces, esto lo único que hace es frustrar al niño y que él le sienta temor, que no le gusta, porque a nadie le gusta estar sentado en un lugar ahí esperando hasta que Dios quiera, si él no tiene la necesidad de hacer pipí o caca, o sea, si no está la necesidad, él no lo va a hacer. A menos que no haya un problema fisiológico de estreñimientos o demás, no lo va a hacer. Entonces, estar media hora ahí sentado en el orinal sin poder levantarse, no creo que sea algo demasiado agradable para un niño que en sus 2 o 3 años lo único que quiere es saltar, correr, brincar, poner manos, hacer de todo. Entonces, lamentablemente, sumergimos al niño en un proceso de estrés que no deberíamos hacer. Entonces, ojo con esto, no lo siente por mucho tiempo en el orinal si él no quiere estar ahí. O sea, poco a poco esta se va a ir dando de manera natural. Hay personas que me dicen, Sueli, ¿tú hiciste las dos cosas a la vez, el día y la noche? No, no lo hice las dos cosas a la vez. Al contrario, pienso que en la noche se hizo de manera natural. ¿Ok? En la noche se hizo de manera natural. Pero si tu hijo tiene ya un control de esfínteres en el día, y aún no logra el de la noche, tranquilo, no te preocupes. Es normal que el de la noche tarde más tiempo, es normal que haya mucho más accidentes en la noche, así que tú tranquilo. ¿Es cierto lo de que no hay vuelta atrás? Mentira. Eso no es cierto. Que no podemos dar vuelta atrás. Esto es un camino que vamos a recorrer juntos y que si lo hacemos de manera respetuosa, sabremos que si en un momento hay que volver para atrás, necesitamos volver para atrás. Hay personas que dicen, una vez que tú empiezas a colocar calzoncillos, si le colocas nuevamente el pañal, lo estás confundiendo, le estás dando un doble mensaje, quizás.
quizás se pueda confundir en un momento determinado, pero si tú lo haces atendiendo a sus señales, difícilmente vas a tener que volver para atrás. Yo tuve que volver para atrás en 2 ocasiones porque, como le dije, yo quería forzar el proceso madurativo fisiológico de mi hijo a una edad, atendiendo a unos parámetros establecidos por la presión social, establecido por la presión quizás escolar, quizás por nosotros mismos como familia. O sea, señores, poco a poco es mi mayor consejo. Poco a poco lo vamos a ir logrando. Entonces, hay algunas cosas que yo les he llamado facilitadores del proceso. ¿Cuáles son esos facilitadores del proceso? Lograr saber que tu hijo te entiende. O sea, es mucho más fácil si tu hijo entiende lo que tú le estás explicando. Recuerden que el ser humano es todo un sistema integral. Si tu hijo ha estado expuesto a procesos de intervención para estimular de manera temprana y se le ha ido trabajando en su lenguaje, aunque tu hijo no hable, pero sí tiene un lenguaje perceptivo de lo que tú le estás diciendo y comprensivo. Tu hijo entiende cuando tú le das una orden, tu hijo entiende cuando tú le dices eso no se toca, o cuando tú le dices la comida es aquí, o cuando tú le dices vamos a salir y él sabe que es que vamos a ir fuera de casa. O sea, ese tipo de cosas te va a ayudar en el proceso. ¿Por qué? Porque si tu hijo te entiende lo que tú le dices, entonces tú tendrás mucho más facilidad para poder comunicarle y expresarle a él qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. ¿Ok? Otro facilitador del proceso es empezar a enseñarle a tu hijo que cada cosa tiene un lugar y un momento. Es decir, pueden hacer asociaciones de que, por ejemplo, en el comedor nos sentamos para comer, para charlar. Al baño vamos para ducharnos o vamos para hacer nuestras necesidades fisiológicas. En la habitación vamos para acostarnos, para vestirnos, para buscar alguna pertenencia que tengamos ahí dentro. En la sala vamos a conversar, vamos a ver TV. O sea, es enseñarle a tu hijo que dentro de tu hogar hay diferentes espacios, pero que cada espacio de eso tiene una función y que en cada uno de ellos están ahí y tú lo puedes utilizar de una manera precisa. Entonces, esto va a ayudar. Por eso, si te das cuenta, es como un escalón. O sea, el que tu hijo te entienda para que tú le puedas explicar y luego entonces asociar cada lugar con las actividades propias de ese lugar. Por ejemplo, cuando mi hijo empezó a darme señales de que sí estaba listo para dejar el pañal, lo primero que yo observé en él es que cuando él iba a hacer, ya fuera uno o dos, él se alejaba. Por ejemplo, si estábamos en la sala jugando o él estaba sentado en el sofá, lo que fuera, él se paraba y se iba a la habitación o se iba a un pasillo o a un lugar donde él estuviera solo. O sea, él empezó a entender que esa necesidad fisiológica no se hacía ahí. O sea, no empezó a ir directamente al baño, pero sí empezó a alejarse, porque empezó a entender que era algo privado. ¿Me entiendes? Entonces, este tipo de cosas, si tú observas a tu hijo, si estás en constante comunicación con él y pasas mucho tiempo con él, te vas a ir dando cuenta que él mismo te va a ir dando las señales. Otro facilitador del proceso es fortalecer la imitación. Cuando fortalecemos la imitación, le estamos dando cabida a que podamos emplear una herramienta muy buena, que es lograr que él imite hacer lo que nosotros hacemos. O sea, este sería un gran momento, por ejemplo, en el momento en que ya tú ves que tu hijo, si tú decides lavarte los dientes, él quiere lavarse los dientes. Si tú te vas a poner tus zapatos, él intenta ponerse sus zapatos. O sea, cuando tú ves ese tipo de cosas, tú dices, bueno, mi hijo
tiene un nivel madurativo que puede empezar a imitarme. Por ende, yo puedo crear una estrategia con esto para empezar el proceso de despañalizar. ¿Ok? Entonces, eh, ¿sabe más o menos cuándo tu hijo tiende a hacer sus necesidades fisiológicas? Esto también te ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque en mi caso, esto me ayudó y creo que fue una de las herramientas principales, porque esto te dice mucho. Te dice, número uno, que tu hijo ya tiene una secuencia, que tu hijo tiene un nivel de maduración. Si tú observas y dices, bueno, mi hijo normalmente suele, por ejemplo, hacer caca 2 veces al día, pongamos un ejemplo. Normalmente lo hace justo en la tarde después de almorzar, quizás una media hora después del almuerzo, que es la comida más fuerte, lo hace ahí y también lo puede hacer después de cenar. O mi hijo lo hace justamente al levantarse y luego una segunda vez es después del almuerzo, por ejemplo. O mi hijo, según le he medido el tiempo, también esta es una buena estrategia, medir el tiempo, me doy cuenta que mi hijo logra durar 2 horas seco. Si ya tú sabes que tu hijo logra durar 2 horas seco y que normalmente hace sus deposiciones 2 veces al día, entonces esto te va a dar a ti un estimado para tú crear una estrategia de estimulación en este sentido. Por eso es muy importante que aprovechemos este tipo de cosas y que observemos detenidamente a nuestro pequeño. Estar atentos a las señales. Definitivamente tenemos que estar atentos a las señales. Otra señal que mi hijo me empezó a dar es querer quitarse el pañal. O sea, llega un momento en que ellos no se sienten cómodos con el pañal. O sea, llega un momento en que ya el pañal les molesta. Como, ¿para qué tengo esto? ¿Por qué me ponen esto? O sea, muchos niños presentan incomodidad justo cuando se lo va a poner o presentan incomodidad justamente en el momento en que se orinan o en el que hacen caca. Entonces, en este momento en que tu hijo, por ejemplo, en el caso mío, Moisés, cuando yo intentaba colocar el pañal, aunque no eran pañales ya de los regulares que yo utilizaba en ese momento, sino que estaba utilizando calzoncitos desechables, aunque yo ponía esos calzoncillos desechables o pull-ups, como le llaman en inglés, él ya no le gustaba, o sea, yo solo intentaba subir y él me cerraba las piernas. Cuando ya yo se lo ponía y le decía, ahora no vamos a poner el pantalón, él lo que hacía era que se quitaba el pañal, porque el pañal tenía acá en la cadera como un adhesivo por donde podía quitarse de manera fácil y entonces él se dio cuenta de esto y empezó a quitárselo, o sea, ya no quiero el pañal. Entonces, este es el momento cuando tu hijo te expresa, aunque no te hable, cuando tu hijo te expresa que ya no quiere usar el pañal, creo que es un momento idóneo para que tú le digas, ok, entiendo que no te quieres poner el pañal. Sé que quizás te molesta, pero necesitamos usar el pañal, porque si todavía estás usando el pañal es porque no haces pipi en el toilet. Si no te pongo el pañal, cuando hagas pipi te vas a mojar la ropa. Y al mojarte la ropa, hasta las medias y los zapatos se te van a mojar. ¿Ves? Eso no está bien. ¿Tú quieres hacer pipi en el toilet? ¿Sí? ¿Tú quieres hacer pipi en el toilet para que dejes de usar pañales? O sea, así, a ese nivel, yo llegué a hablar con mi hijo. Otra señal es que muchas veces ellos no te avisan específicamente cuando quieren hacer pipi o caca, pero te avisan justamente cuando lo hacen. ¿Por qué? Porque ya se sienten incómodos cuando se sienten sucios o cuando se sienten mojados. Entonces, esa incomodidad te dice a ti también que ya ellos no están a gusto con ese tipo de episodio, por ende hay que empezar a trabajar con el pañal. Suheili, ¿qué necesito para iniciar el proceso? Lo primero, lo más importante y lo que te va a dar el éxito o el fracaso de cualquier estrategia que tú utilices es paciencia y perseverancia. 3, mejor dicho, paciencia, perseverancia y mucho amor.
Esas van a ser tus ingredientes principales para que inicies en este proceso. Porque como te decía al principio, no es algo que lo vamos a lograr de la noche a la mañana. Como en todo, si quieres respetar a tu hijo, tendrás que respetar sus tiempos. Y a veces los adultos tenemos la necesidad de que vayan a nuestro ritmo, con lo que nosotros queremos en el momento en que nosotros queremos. Y eso muchas veces nos empuja a que nosotros forcemos, como te decía al principio. Yo intenté forzar el procedimiento a los 3 años. A los 3 años, yo intenté forzar, duramos alrededor de 2 meses en el proceso y cada día las frustraciones eran mayores. De modo que en un momento determinado yo entendí que debía dejar el proceso hasta ahí y debía darle tiempo a mi hijo. Ser flexible. Necesitas ser flexible. Porque si en ese momento, a los 3 años, yo no paro el proceso, las consecuencias hubiesen sido mayores. Como les decía, yo intenté que mi hijo se quedara en el baño sentado por más tiempo en el orinal, lo que hizo que mi hijo, cuando yo le mostrara el orinal, saliera corriendo, porque no quería sentarse ahí, porque mamá me obliga a estar ahí 15 minutos. Conocí a una amiga con una niña igual con la condición de síndrome de Down que me dijo, Suheili, estoy pasando un episodio muy, pero muy riesgoso. Y mira que mi amiga es médico y aún así ella, al igual que yo, pues estaba intentándolo, ¿verdad? ¿Y qué pasó con la niña? La niña no estaba preparada todavía para dejar el pañal. Entonces, la niña lo que hacía era que como ella no se sentía segura para hacerlo en el orinal, ella retenía los pipí. En el colegio la dejaban 2 o 3, 4, 5 horas en panty, en ropita interior, y la niña, para no pasar la vergüenza, el bochorno delante de sus amiguitas de orinarse en su ropita, lo que hacía era que retenía los pipí. Y gracias a Dios, la madre se dio cuenta de esta situación y dijo, no, hasta aquí paramos. ¿Por qué se dio cuenta? Porque inmediatamente ella colocaba el pañal, ya fuera porque fuera a salir, porque iba afuera, por lo que fuera, ella colocaba un pañal, inmediatamente ella colocaba el pañal, la niña hacía pipí. Entonces, la niña estaba reteniendo la orina y eso podría traer una consecuencia de una infección más adelante. Entonces, ojo con esto. ¿Necesita comprar un orinal pequeño, artificial para niños? No, no hice esto. ¿Por qué? Porque, como les decía, este proceso en mí ha sido largo y tendido y he leído muchísimos libros, he buscado la opinión de expertos, de pediatras, genetistas, psicólogos, como le digo, la experiencia de otras madres, coach de maternidad, que yo no hice. Entonces, en todo este proceso, yo aprendí que si yo le hacía a él una rutina de un orinal artificial y luego que lográramos eso, entonces sacarlo de ahí y llevarlo al orinal real, el de la casa, eso me iba a hacer muy cuesta arriba. Además, yo veía muchas madres que tenían que andar cuando salían de fin de semana o cuando se iban de viaje con un orinal artificial, porque su hijo no usaba el toilet normal, o sea, la bacineta normal, en un cuarto de baño regular. Entonces yo decía, no, yo no me voy a ver en esa. O sea, cuando mi hijo esté listo para hacerlo, lo va a hacer normal, o sea, de manera regular, en el toilet que todos utilizamos. Sí utilicé adaptadores, eso sí. ¿Por qué utilicé adaptadores? Aquí tengo este, por ejemplo. Este adaptador que tengo acá, este que les muestro, de Daddy Shack, por cierto, de Baby Shack. Este sí lo utilicé. ¿Por qué? Porque mi hijo todavía, o sea, cuando lo colecté tenía 5 años y no se sentía seguro. O sea, cuando yo lo sentaba en el orinal, él no podía sentarse con la misma estabilidad con que lo hace un adulto porque el orinal le quedaba grande. Entonces, este tipo de
adaptadores te va a ayudar con esa parte, a que el niño se sienta mucho más seguro y que no sienta como que me voy a caer, que me voy para atrás, que no estoy seguro, que no puedo estabilizarme. O sea, esto tampoco va a ayudar en el proceso. ¿Qué otra cosa me di cuenta que necesitaba? Un escalón antideslizante, o sea, estos escalones que nosotros utilizamos. ¿Por qué un sobrepiso? Porque mi hijo tampoco alcanza el suelo. O sea, cuando él se sienta, él no logra poner sus piecitos en el piso todavía. Entonces, esto no le permite concentrarse y también no le permite sentirse seguro. Además de que ayuda con la parte de autonomía. O sea, yo no quería que mi hijo cada vez que tuviera que ir al baño, pues necesitara que yo fuera con él, sino que así él podía hacerlo solo. Entonces, eso necesité un escalón antideslizante para ayudarle con la estatura y este adaptador para ayudar con el tamaño del orificio de la bacineta. Otra cosa, mucha gente dice que no es bueno utilizar los calzoncillos de aprendizaje o los pull-ups o las braguitas de aprendizaje, que no son buenas porque confunden al niño. Bueno, en mi experiencia, yo las utilicé y las encuentro de maravilla. ¿Por qué las encuentro de maravilla? Porque, como yo les decía, como este camino fue bastante largo, yo tuve la oportunidad de hablar con diferentes profesionales al respecto y recuerdo que la pediatra del niño en Estados Unidos, una pediatra a la cual me merece mis más grandes respetos, especialista en neurodesarrollo, que trabaja exclusivamente con niños con síndrome de Down, tuve una conversación, porque ustedes saben como madre que el tema pañal, desde que pasa de los 3 años, ya sea un niño neurotípico o no, desde que pasa de los 3 años, esa pregunta siempre está en las consultas médicas o en la consulta con el genetista, en la consulta con el psicólogo de la escuela, la primera consulta con cualquier terapia que vaya a iniciar, siempre va a salir el tema. ¿Todavía usamos pañal? No. ¿Come solo? No. O sea, todo ese tipo de preguntas normales que le dan indicio del desarrollo que tiene el niño, siempre, siempre, siempre va a salir. Entonces, en una entrevista con ella salió el tema del pañal y yo obviamente no pude disimularle mi frustración al respecto. Entonces, como no pude disimularle mi frustración al respecto, ella lo notó y me sentó y me dijo, mire madre, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un plan, pero este plan, obviamente, vamos a utilizar los pañales o los calzoncillos de aprendizaje. Yo le expresé en este momento que había leído, ¿verdad?, que no era recomendable. Ella me dijo, hay personas que dicen que no es recomendable, sin embargo, es más bochornoso para un niño que está en el cole que se les salgan los pipí y que sus amiguitos lo vean, que él se orinó en los pantalones, ya siente vergüenza, la maestra que me tiene que sacar del grupo, llevarme al baño, que me tienen que cambiar la ropa, muchas veces me tienen que quitar el uniforme, ponerme una ropa diferente, o sea, todo eso afecta de manera psicológica. Entonces es preferible utilizar los calzoncillos desechables, porque esto va a evitar consecuencias mayores o traumas psicológicos en el niño. De modo que va a ayudar. En vez de que el niño pueda tener algún tipo de regresión con esto, va a ayudar, madre. Vamos a utilizarlo. Y me di cuenta que era cierto, porque bajaba la tensión en mí y también bajaba la tensión en el niño. Entonces, definitivamente yo los utilicé. Los utilicé y recomiendo que los utilicen, las personas que deseen, claro, que los utilicen porque a mí me dio resultado, definitivamente. ¿Cuáles fueron las estrategias claves que yo utilicé en este episodio? Fíjate, yo empecé a observar y anotar. O sea, yo busco una libretita y empezaba justamente cuando el niño se despertaba. Cuando el niño se despertaba, ahí yo empezaba mi conteo. O sea, se despertó a las 8 de la mañana. Okay. Despertó a las 8 de la mañana. Yo decía, probablemente él hizo pipí justo al despertarse, porque yo no iba y lo sacaba de la cuna justamente en el momento que él se despertaba. Así que yo decía, 8 de la mañana.
Luego yo anotaba la siguiente hora, o sea, en la que el niño hacía pipí. En ese momento yo quitaba el pañal mojado con el que había amanecido el niño y colocaba un pañal seco. Entonces yo anotaba en la libreta cuándo fue la siguiente vez que el niño hizo pipí. Y me mantenía siempre revisando para que la hora fuera lo más cerca posible de la realidad. Entonces, ok, la próxima vez que el niño orinó fue a las 10:30 de la mañana. Okay, entonces ya yo sé que tengo 2 horas y media de intervalo entre una y otra. Ok, anotaba esa, quitaba ese pañal y volvía a colocar otro. Suheili, hay madres que dicen, bueno, es que el pañal me aguanta más de una orina, o que son absorbentes y el niño no siente que está húmedo. Mientras más absorbente es el pañal, el niño no sienta que está húmedo, esto no va a ayudar. En este caso, mientras más reales sean y el niño inmediatamente orine, se dé cuenta de que está húmedo, es mejor. Entonces tú quitas ese pañal para que el niño pueda sentir la diferencia entre estar mojado y estar seco. Número 2. Empecé a cambiarle el pañal sucio en el baño. Y cuando hacíamos este proceso, o sea, en vez de hacerlo en una habitación, en su cama, yo empecé a hacerlo en el baño. ¿Por qué? Era más cómodo para mí hacerlo en la habitación porque lo recostaba y era mucho más manejable. Pero no quería que mi hijo siguiera entendiendo que él podía quitarse el pañal donde fuera, sino que empecé a mostrarle al niño que el pañal sucio se tenía que quedar en el baño. Entonces, cada vez que mi hijo ensuciaba, yo lo llevaba al baño, le decía, te hiciste caca en el pañal, vamos a quitarlo, hay que limpiarte. Cuando yo limpiaba al niño, los wipes, yo los colocaba justo donde va el papel y lo que hacía era que colocaba el pañal, ¿verdad? Si normalmente su pupo, su caca, ya a esa edad era bastante sólida, entonces yo vertía las heces en el toilet y le decía a él, mira, caca en el toilet. Ahí se pone la caca, en el toilet. A ver, baja el toilet. Y también le enseñé a que cuando poníamos la caca en el toilet, entonces él debía activar el sistema para que pudiera flochar. ¿Ok? Le decía, ahora bajas la tapa, perfecto, envolvemos el pañal, lo colocamos en un plástico, lo que hacemos todas las madres, nos vamos a lavar las manos. Este proceso lo fuimos haciendo desde ahí, para que en el niño fuera quedado grabado en su cerebro que esas heces tenían un lugar a donde ir. Luego de esto, también, o conjuntamente con esto, yo empecé a poner videos del proceso. O sea, hay muchos videos educativos que te podrías mencionar, qué sé yo, Little Baby Boom, Cocomelon, Super Yoyo. Todos ellos tienen video de dejar el pañal. O sea, ya me estoy poniendo grande. Incluso yo recuerdo que aprendí una canción sobre hacer pipí en el orinal. O sea, yo recuerdo esa canción que yo le cantaba. Así que cuando yo lo sentaba a él, empezaba a cantar esa canción. O sea, todo esto va ayudando, porque recuerden que es algo que vamos a ir haciendo poco a poco y que lo que vamos a hacer es que vamos a brindar la información por todos los canales posibles para que llegue de la mejor manera. O sea, esto es lo que realmente buscamos en este caso. Luego que ya yo tenía las horas tomadas y llegó un momento en que hice mi promedio, saqué el promedio y dije, bueno, cada 2 horas aproximadamente, mi hijo tiene que hacer pipí. Esto muchas veces va también a influir la cantidad de líquido que el niño tome, si ha tomado mucho líquido o no, si ha tenido mucha actividad física o no, o sea, todo esto, pero es un juego. Entonces, luego que yo hice eso, entonces empecé a ir poniendo los calzoncillos. Pero ¿cómo empecé a poner los calzoncillos? Como yo le decía, a las 8 de la mañana, cuando yo lo levantaba, quitaba el pañal mojado, entonces colocaba un calzoncillo. Lo dejaba pasar así 2 horas. Al paso de esas 2 horas, yo le estimulaba y le decía, ¿quieres ir al baño? ¿Te quieres sentar en el toilet?
sí, aquí, te sientas aquí. Lo llevaba y le tocaba el toile y le dice, ¿te quieres sentar aquí? ¿Por qué? Porque esto va haciendo que ellos se vayan acostumbrando al calzoncillo y que vayan sintiendo que es más cómodo estar con el calzoncillo que estar con el pañal, sobre todo, ¿verdad? En el caso de nosotros que manejamos un clima bastante caliente. Entonces, esto lo hacíamos. Cuando yo veía, por ejemplo, que pasaban 2 horas y media, 3 horas y que él no había hecho pipi, lo que hacía era que lo intentaba nuevamente. Si íbamos a estar en casa, pues no pasaba nada. Seguía estimulándolo, ¿verdad? Luego de que pasaban ya las famosas 3 horas, que era como el pico máximo que yo tenía, las 3 horas, entonces ahí sí, ya yo empezaba a llevarlo cada 15 minutos. ¿Por qué? Porque muchas veces dice llevarlo al baño cada 30 minutos. O sea, ojo, no es que si hizo pipi ahora, a la media hora tú lo vas a volver a llevar, porque a la media hora probablemente el niño no va a tener deseo de hacer pipi y lo que se va a terminar cansando. O sea, ¿por qué me trae tanto al toilet? O sea, eso tampoco es normal. Entonces, sí, ya pasada esa hora pico, las 3 horas, ahí sí, llevaba cada 15 minutos para que lográramos, ¿verdad? Acertar con el tiempo exacto. Al principio solamente estábamos en calzoncillo en casa. Ojo con esto. Solamente estábamos en calzoncillo en casa. ¿Por qué? Porque ya cuando íbamos a la escuela yo le ponía, vuelvo y le repito, su pull-up, su calzoncillo desechable, porque uno nunca sabe, o sea, mi hijo se va en transporte a la escuela. Y en el camino, en la escuela, como le decía, el bochorno, la vergüenza. Entonces, ojo con esto. Igual cuando íbamos a la iglesia, por ejemplo, como nosotros vamos los sábados a la iglesia y duramos aproximadamente en las horas de la mañana 3 horas, entonces yo decía, no, o sea, yo voy a poner el pañal porque eso también bajaba la tensión en mí, de no estar en la iglesia y pensando, ay, si se hace pipí, ay, si se le salen los pipí. No, o sea, colocaba el pañal. Y además de esto, pues cuando estamos en casa, estamos en confianza, ¿no? Estamos mucho más abiertos y las rutinas pueden estructurarse de una mejor manera. Entonces, el calzoncillo en casa, pero al momento de salir, al principio siempre colocaba mi calzoncillo artificial, o sea, el desechable. No le tengas miedo a retroceder, o sea, en este proceso que te estoy diciendo, hay momentos claves en los que tenemos que hacer paradas, no simplemente porque el niño no esté preparados, no porque no vayamos bien, no porque nos desanimemos o porque los accidentes nos hagan frustrar, sino porque hay situaciones, por ejemplo, si sabemos que nuestros niños, por ejemplo, tienden a enfermarse recurrentemente, ya sea infecciones de oído, de garganta, mucha gripe o algún tipo de intervención médica. Entonces, en esos periodos de intervención médica, por favor, dejémoslo reposar, seamos respetuosos. O sea, en este momento en que el niño está pasando por un episodio de infección, que tiene mucho dolor, que estás colocando medicamentos, que a lo mejor tenga fiebre y que tienes que dar mucho líquido, o sea, en este momento no agreguemos estrés a la situación. Bajemos la guardia, colocamos pañal, cuando el niño se recupera, nuevamente volvemos a la carga. O sea, no hay por qué morirse con esto. Otra cosa que sí debemos tomar en cuenta es ponernos de acuerdo con la escuela. ¿Por qué? Porque muchas veces en la casa hacemos una rutina, cuando está en casa está en calzoncillo, pero durante las 6 horas de escuela estamos en pañales. O durante las 6 horas de escuela, la maestra nunca le estimula a que vaya al cuarto de baño. Entonces, aunque esté en pañales en la escuela, porque tampoco puedes tú forzar la situación de que la maestra lleve tu propia rutina o de que altere el protocolo de la escuela o de que el niño, como le decía hace un rato, pueda pasar un momento bochornoso porque se le salieron los pipí. Pero sí hablar con la maestra, ponernos de acuerdo y decirle, mira, yo le estoy llevando al toilet cada tantas horas. Me gustaría, si es posible, que tú te unieras a mí, que me apoyaras en este proceso, que podamos hacerlo juntas, que trabajemos por la independencia del niño, en fin. El discurso que tú quieras, pero hablar con la maestra, porque esto también ayuda en el proceso, o sea, saber, hacerle entender al niño de que puedo ir al cuarto de baño en mi casa, pero también puedo ir al cuarto de baño en la escuela y de que todos estamos de acuerdo y que es normal, que no es un capricho de mamá que está por complicarme la jugada y no dejarme ser feliz. O sea, no.
es enseñarle al niño lo que es correcto, pero lo vamos a ir enseñando de una manera respetuosa, respetando su tiempo, respetando su proceso evolutivo y demás. O sea, otra cosa es, yo duré un buen tiempo en que ya en el día prácticamente estábamos despañalizados, pero en las horas de dormir por la noche o en el momento de tomar una siesta o cuando viajábamos, por ejemplo, en avión, 4 horas o un trayecto aunque fuera en autobús, pero que fuera largo, yo definitivamente colocaba el pañal. Vuelvo y le digo por el riesgo de accidentes, ¿no? Pero el resto del tiempo en ropa interior. Ojo, como te decía al principio, el control de esfínteres nocturno no se alcanza inmediatamente, se alcanza el diurno. O sea, ojo con esto, que se tarde un poco más, no importa. Algo que te quiero recordar es nunca le obligues, o sea, nunca le obligue a que te vas a sentar porque pasaron las 2 horas y te vas a sentar. No, siempre hacerlo desde la perspectiva, tú quieres hacer esto, te gustaría sentarte, mira, mamá se sienta en el toilet y hace pipi. ¿Tú quieres hacer pipi en el toilet? Ven, yo te ayudo. O sea, ese tipo de comunicación es el que tenemos que tener con nuestros hijos. O sea, no te vas a sentar ahí para qué, porque yo no sé para qué me están sentando aquí. O sea, yo no sé qué es lo que voy a hacer aquí. Yo no tengo deseo de hacer pipí. O sea, él no te lo puede expresar, pero es lo que piensa. O sea, es cómo su cuerpo reacciona. Entonces, ojo con esto. Hazlo siempre desde el juego, desde una manera divertida, porque si les resulta aburrido, también puedes, como yo te decía, cantarle alguna canción, darle la mayor seguridad posible. Y otra cosa, creo que ya te dije de no obligarlo a estar sentado, pero también ayuda muchísimo, muchísimo las rutinas. Por ejemplo, ¿qué a mí me ayudó? Cuando yo supe si Moisés realmente había dejado de hacerse pipi durante la noche, porque yo quería implementar la rutina de que él inmediatamente se despertara fuera al baño. Entonces, se me facilitó mucho porque él tiene, bueno, su baño está justamente al lado de su habitación. Entonces, inmediatamente era la hora de despertarse. Yo iba inclusive unos minutos antes y prendía las luces, empezaba a cantar, a decir buenos días, ya es hora de levantarse, vamos a levantarnos, hoy vamos a ir a la escuela o vamos a levantarnos que ya es hora de hacer tal cosa, bueno, en fin, como tú lo hagas. Entonces inmediatamente el niño despertaba, lo pasaba al cuarto de baño. Eso incluso me dio a mí la pista de que el niño hacía tiempo que no se orinaba durante la noche, sino que lo hacía al despertar, pero al yo no estar ahí presente, justamente cuando él despertaba, él entonces hacía pipí al despertarse, al levantarse. Entonces, esta rutina que tú vas creando, justamente cuando te levantas, vamos al baño. Justamente antes de irte a la cama a dormir, vamos y hacemos pipí. O sea, todo ese tipo de rutina ayuda para que se vaya consolidando, pero esto es ya cuando el niño no tiene problema en sentarse, cuando el niño sabe a qué vamos a ir al cuarto de baño y demás. O sea, siempre las rutinas son buenas. Lo ideal es no violentarlas, porque eso sí, nuestros chicos, cuando le violentamos las rutinas, eso es candela pura. O sea, nos volvemos locos. Otra estrategia que a mí me funcionó, y aunque siempre lo digo y lo recalco, cada niño es diferente, cada niño tiene su propio ritmo y nunca es bueno comparar. Pero hay momentos en los que podemos tener un amigo puente. ¿Qué es un amigo puente? Es un amigo influencer, por así llamarle, ¿verdad? Un amigo que tú sabes que el niño se lleva muy bien con él, que tú sabes que el niño le gustaría imitarlo o lo imita en algunas ocasiones. Entonces, Moisés tiene 2 amiguitos. Bueno, justamente son los 2 niños de mis 2 mejores amigas, por así podríamos decirlo. Entonces, como él tiene esos 2 amiguitos, y yo consigo muchas cosas con esos 2 amigos, por ejemplo, hay momentos en los que
vamos a salir y Moisés no se quiere poner los zapatos y yo le digo, mira, ponte los zapatos porque vamos a jugar con fulano y fulano. Oh, sí, ya rapidito nos ponemos los zapatos. Entonces yo dije, ah, ok, está bien. En un momento determinado, yo lo que empecé a decirle fue, cuando lo estimulaba, por ejemplo, yo le decía, Moisés, ¿quieres hacer pipí en el toilet? ¿Sí? Y me decía, no, 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 no. Y yo le decía, pero ¿por qué no, Moisés? Mira, tú puedes hacer pipí en el toilet porque Oliver y Jeremías son unos chicos grandes y ellos hacen pipí en el toilet. Y Moisés es un chico grande. Si Moisés es un chico grande, tiene que hacer pipí en el toilet. Y señores, ustedes no se van a imaginar lo que esta conversación transformaba el asunto. O sea, inmediatamente Moisés bajaba y muy consecuentemente se sentaron en el toilet. Simplemente porque sus mejores amigos se sientan en el toilet. O sea, querramos o no, los amigos o los allegados de nuestros chicos tienen una influencia también sobre ellos. Entonces, en este caso, yo utilicé a Oliver y a Jeremías para que me ayudaran en el proceso. O sea, yo le decía, ellos hacen tal cosa, entonces tú también tienes que hacer esto. No es que te esté diciendo, mira, tú le tienes que decir a tus hijos que imiten a otros. No, pero señores, en esto hay muchas cosas que nosotros podemos utilizar, o sea, de las cuales nos podemos valer. Y a mí esta me funcionó muchísimo. Quizás te estés preguntando, ya para finalizar, yo sé que yo hablo mucho y este video ha sido más largo de lo que yo me imaginaba, pero quizás te estés preguntando, Suheili, pero en mi caso yo lo he intentado todo. Mi hijo ya tiene una edad que entiendo que debe haberlo logrado. Fíjate, la edad, como te decía al principio, no existe un rango específico, o sea, no existe una edad precisa en la cual el niño deba dejar el pañal, pero sí, obviamente existen rangos que te ayudan, o sea, que se asemejan. Por ejemplo, si tú has probado las estrategias, si tú has observado, si te das cuenta que el niño ya está en tiempo de maduración o que tu hijo ya pasa de los 7 años, por ejemplo, cuando un niño pasa de los 7 años y aún no ha logrado el control de esfínteres, ya sea vaginal, perdón, vejical o anal, definitivamente tenemos que ver otras cosas que pueden estar pasando. Entonces, si ya tu hijo pasa de los 7 años y no te da indicios de que está madurando en este proceso, yo creo que lo ideal en este caso es de que hables con su pediatra de cabecera y le explique lo que está pasando. Porque hay que hacer una evaluación física. Hay algunos trastornos que pueden ser muy comunes en nuestros chicos y que muchas veces con medicamentos se puede solucionar. Otras veces pueden haber factores psicológicos que estén obstruyendo el que tu hijo pueda lograr este tipo de hito, porque recuérdate que es un hito de desarrollo que estamos buscando y entonces puede ser necesaria también la intervención psicológica en este caso. Suele darse mucho que recuerden que nuestros chicos pueden tener algún tipo de comodidad con otras condiciones, como es el caso del autismo o cualquier otro trastorno. Entonces, muchas veces cuando existen dos diagnósticos, o sea, cuando tenemos el famoso diagnóstico dual, esto hace que algunos hitos de desarrollo sean un poquito más retardados. Entonces, ojo también con esto. Por eso te digo, si pasa de los 7 años, lo ideal es que lo hable con tu pediatra, que lo hable con el psicólogo, para que juntos puedan hacer un equipo y evaluar y ver cuál es la razón que está impidiendo que esto se dé. Porque como te decía, yo busqué muchísimas opiniones y dentro de todas las investigaciones que hice, también encontré a madres que su hijo tenía un diagnóstico dual y que lamentablemente, o sea, neurológicamente ellos no pueden controlar el asunto del control de esfínteres a qué edad. Entonces, todas estas cosas debemos averiguarla, ¿ok? No debemos pasar por alto el hecho de que, ay, no ha controlado los esfínteres porque simple y llanamente tiene síndrome de Down. No. Hay un rango
¿Pueden ellos controlarlo? Sí, claro que puede. Hay un rango, hay una estrategia, hay que hacerlo de manera respetuosa, pero siempre estimulando, siempre observando, siempre perseverando, buscando la forma, buscando nuevas estrategias. Y en el momento en que tú sientas que la situación se te sale de las manos, busca ayuda. Y la mejor ayuda te la puede ofrecer su pediatra de cabecera, que es quien conoce al niño médicamente hablando y te va a poder ofrecer la ayuda que tú necesitas. Para concluir, te quiero decir dos cosas. El tiempo, la paciencia, el amor y el respeto por tu hijo es lo que debe primar en este proceso. Es un proceso que va a llegar de manera evolutiva y natural, y la mejor manera de hacerlo es simplemente acompañando a nuestros hijos. ¿Cómo les acompañamos? Buscando las estrategias, creando el ambiente, observando su proceso para en el momento que necesite el empujoncito, aprovecharlo y dárselo. Escúchale, aunque quizás no te pueda hablar de manera oral, pero sí entiéndele y avanza de su mano. Está atenta a las señales. Cuando tu hijo te dé esa señal, tú puedas estar ahí. Si estás atento, será el mismo niño quien te marque los ritmos que debes seguir en este proceso. Nunca, nunca, nunca te desanimes. Nunca, nunca olvides que para aquellos que creemos en Dios, todo es posible. Y si todos los procesos con nuestros chicos lo ponemos en las manos de Dios, podremos ver grandes resultados. Oramos a Dios para que nos dé la sabiduría, la gracia, para que Él abra puertas para nosotros y también nosotros empezamos a tomar cartas en el asunto. Esa es la receta.